Claro, ahora no, la lo que pasa es clase. que como es una unidad importante y había quedado mal la clase, bueno, se las hago de nuevo. Pero, Ah, no, sí, sí. bueno, ahí empezó. Bien. Voy a Ahora volver a presentarla. Bueno, bueno, estamos grabando nuevamente la clase de la unidad 3 que quedó con errores, así que vamos a nuevamente comenzarla para que les quede. Vamos a ver ahora. Vamos a probar por acá. Bien. bien. Ahí se debería ver el modo presentación. Sí, se ve el modo presentación y se ve la primera diapositiva de microeconomía. Bien, bien. Entonces es compartir pantalla. Bueno, aprendí algo. Me va a servir para los próximos. Bueno, comienzo. Cualquier cosa, aprovechame que estamos en clase. Si tenés una duda, me frenás y lo volvemos a ver. ¿Sí? Perfecto. Dale. ¿Tu nombre cómo era, dijiste? Mariana, profe, Mariana. Mariana. Dale, vamos, Mariana. Bueno, vamos a comenzar con la clase de la unidad 3, que es la clase de la teoría del consumidor. ¿Qué es la teoría del consumidor? Bueno, la teoría del consumidor es el sustento teórico de la función de demanda. Nosotros estudiamos en las unidades anteriores que la función de demanda es una función dependiente negativa, ¿sí? Que vemos una variable que es el precio y otra variable que es la cantidad. Sin embargo, bueno, también decíamos que esa función dependiente negativa representa las distintas cantidades que un consumidor está dispuesto a comprar a los distintos precios, manteniendo constante el ingreso, el precio de los otros bienes y las preferencias. Sin embargo, no explicamos, no trabajamos cuál es la teoría que sustenta eso, qué es lo que está detrás de la teoría del consumidor. Bueno, lo que está detrás de la teoría del consumidor, perdón, de la función de demanda es la teoría del consumidor. ¿Qué es la teoría del consumidor? Bueno, justamente lo que trata de analizar es cuáles son las formas en las que toma las decisiones de comprar o de consumir un determinado consumidor, ¿sí? Porque cuando nos enfrentamos a la necesidad de comprar bienes y servicios, elegimos uno y no elegimos otro, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros, las cosas que tenemos en cuenta? Entonces, nuestro gran objetivo en esta unidad justamente es esto, encontrar o hallar a través de la teoría del consumidor la función de demanda. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cuáles son los elementos que vamos a utilizar para determinar esa función de demanda? Dos grandes cuestiones. Por un lado, los ingresos que tiene el consumidor y el precio de los bienes. ¿Sí? Esto es, yo tengo un determinado ingreso y tengo como información lo que cuestan los bienes y servicios. ¿Con qué lo cruzo eso? Con mis preferencias. ¿Sí? Esto es, ¿qué utilidad me dan el consumo de los bienes o servicios? Entonces, yo voy a comprar algo, no sé, voy a comprarme ropa, entonces encuentro remeras, pantalones que me gustan, zapatillas, ¿sí? Hay un montón de cosas que me gustan. Por otro lado, veo el precio que tienen y por otro lado tengo un determinado ingreso disponible para eso. Entonces ahí me encuentro en una situación de escasez, porque seguramente me va a gustar muchas más cosas de las que puedo comprar. Entonces ahí aparece la elección, ¿sí? Cuando aparece la escasez, aparece la necesidad de elección. Yo digo, bueno, no me puedo comprar todo. Bueno, a ver, ¿qué me compro? ¿Qué canasta de bienes me compro? Y y básicamente lo que vamos a estudiar ahora es cuál es el criterio para elegir una determinada canasta y no la otra. ¿Sí? Entonces, la teoría del consumidor no es otra cosa que la teoría de la elección, ¿sí? Sujeto a una restricción que está dada por los ingresos y por el precio de los bienes. Dado que no puedo comprar todo lo que quiero, tengo que decidir qué cosa puedo, ¿sí? Y en ese puedo, bueno, tratar de buscar la maximización de mi beneficio, de mi utilidad, ¿sí? ¿Cómo la vamos a estudiar a la teoría del consumidor? La vamos a estudiar con dos grandes teorías, que es la teoría cardinal y la teoría ordinal. La teoría cardinal básicamente lo que dice es que los individuos podemos medir la utilidad que nos da un bien. Entonces lo que uno puede decir, lo que uno dice, bueno, yo puedo decir que comprarme una remera me da 50 útiles, por ejemplo, y comprarme un pantalón me da 60 útiles. Uno puede darle un valor a eso. Ya teorías más modernas, como la ordinal, dicen, no, no vas a poder darle un valor. Lo que sí vas a poder hacer el consumidor es ordenar las utilidades y decir, bueno, comprarme esto me gusta más que comprarme lo otro, ¿sí? O me da lo mismo,
¿sí? Me da lo mismo comprarme una remera que un suéter, por ejemplo, ¿sí? Puedo decir, bueno, me da igual, o puedo decir uno me gusta más que el otro. Esto es ordenarlo, ¿sí? No darle un valor, porque darle un valor es más complicado. Si bien la teoría ordinal es la más moderna, vamos a trabajar con las dos. Empezamos entonces con la teoría cardinal. La teoría cardinal, dijimos, considera que la utilidad se puede medir. En ese sentido vamos a trabajar con dos conceptos importantes. Utilidad total y utilidad marginal. ¿Sí? ¿Qué es la utilidad total? Bueno, una función. En primer lugar, es una función que relaciona utilidad total, ¿sí? Que recordemos que la utilidad es la satisfacción que me brinda el consumo de un determinado bien, en función de la cantidad de bienes que estamos consumiendo. ¿Sí? ¿Qué característica tiene esa función? En primer lugar, es creciente. ¿Por qué? Porque se parte de un gran supuesto en economía, que es que siempre más va a ser mejor. Entonces, en esta cuestión de la teoría de la utilidad, perdón, siempre decimos, bueno, más es mejor. Entonces, consumir más bienes es mejor que consumir menos. Entonces, siempre la función de utilidad va a ser creciente. Pero no crece de manera constante. Fíjate que crece de manera decreciente. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, si yo consumo una unidad del bien, reporta esta utilidad. Si consumo una unidad más, entre las dos reportan esta utilidad. Si consumo luego una unidad más, entre las tres me reportan eso. O sea, siempre crece. Pero la primera unidad reporta más utilidad que la segunda, porque la segunda me reporta esta utilidad. Y la tercera, todavía un poco menos. Y eso se va a ir viendo más claro a medida que vamos llegando a la parte más plana de la función, que la diferencia, el incremento de utilidad por haber consumido esta unidad extra es cada vez menor. ¿Y eso por qué se da? Eso se da porque si yo tengo, por ejemplo, voy a comer pizza y tengo mucho hambre, la primera porción de pizza me brinda mucha utilidad. Ahora, yo cuando voy por la cuarta y me como una más, la utilidad que brinda esa última, ¿sí?, porción de pizza, claramente no va a ser la misma que la primera. ¿Por qué? Bueno, porque ya me estoy llenando. Entonces, el nivel de saciedad que ya tengo hace que comer una más no genere un incremento tan grande de la utilidad. Por eso decimos que la utilidad es creciente, ¿sí? Porque mientras más tengo es mejor, pero a tasa decreciente. No sé, si yo no tengo ningún par de zapatillas y me compro uno, y bueno, me va a hacer muy feliz. Ahora, si yo tengo 20 pares de zapatillas y me compro uno más, el incremento en la utilidad total por ese par adicional de zapatillas va a ser muy poquito, ¿sí? Esa es la función de utilidad total. Y la utilidad marginal, que no es otra cosa que la derivada de la utilidad total, el concepto de marginalidad lo vamos a empezar a usar mucho a partir de ahora, y lo marginal es decir, ¿cuánto crece, en este caso, la utilidad por consumir una unidad más? ¿Sí? Es lo que tengo en el margen, es lo que agrego, ¿sí?, al total por tener una unidad más. Si estuvieron en la clase de producto, lo vieron a eso. Es la parte esta de decir, bueno, si yo tengo una determinada utilidad y consumo una unidad más, ¿cuánto me agrega la utilidad esa unidad más que consumí? ¿Sí? Esa es la utilidad marginal. ¿Qué característica tiene la utilidad marginal? Bueno, tiene dos características. Primero, es positiva. ¿Por qué? Porque la utilidad total es creciente, entonces siempre va a ser positiva, va a estar en el cuadrante positivo. Pero además es decreciente, ¿sí? ¿Y con qué se relaciona esto de que la utilidad marginal sea decreciente? Con esto de que la utilidad total crece a tasa decreciente, ¿sí? Esto que dijimos acá. Estos incrementos se van haciendo cada vez más chicos. Esto es lo marginal. Si yo lo quiero reflejar en la utilidad marginal, lo que yo digo es, a esta unidad me va a dar mucha utilidad. Si consumo una unidad más, el incremento en la utilidad total va a ser positivo, pero menos que el anterior. Y así, a medida que vamos agregando unidades adicionales, ¿sí? Entonces, la utilidad marginal es una función de la cantidad de bien consumida y es una función positiva, pero decreciente, ¿sí?, o con pendiente negativo. Pero no perdamos de vista dónde vamos. Vamos a derivar la función de demanda, ¿sí? Ahí vamos, ¿sí? ¿Qué vamos a analizar para derivar la función de demanda? Bueno, vamos a utilizar la utilidad, el concepto de utilidad, ¿sí?,
Y obviamente lo que vamos a buscar es analizar cómo maximiza la utilidad del consumidor, dada esa restricción de ingresos que dijimos que teníamos, que son los ingresos de los consumidores y los precios de los bienes. ¿Ah? ¿Qué se usa en la teoría cardinal para esto? Se usa lo que se llama el principio de equimarginalidad. Parece un nombre difícil, parece una complicación, pero no es tan complicado. ¿Qué es el principio de equimarginalidad? ¿Sí? Es una igualdad. ¿Igualdad entre quién? Entre las utilidades marginales consumidas, las utilidades marginales de cada bien que yo consumo, en relación a su precio. ¿Qué postula esto? Esto postula que yo voy a estar en una situación de equilibrio o de óptimo, dado mi ingreso y dado el precio de los bienes, cuando encuentro una canasta de bienes, en este caso de X y de Y, pongámosle si queremos remeras y pantalones, esto es, cuando logro comprar una determinada cantidad de remeras y una determinada cantidad de pantalones, que logre que la utilidad marginal de la última unidad que voy a comprar de remera en relación a su precio, sea exactamente igual a la última unidad, a la utilidad marginal de la última unidad que consumo de pantalones en relación a su precio. ¿Sí? Cuando la utilidad marginal en relación al precio, ya vamos a destacar por qué es eso, de todos los bienes son iguales, yo digo, bueno, estoy en una situación de óptimo. Y ya vamos a ver a través de alguna desigualdad por qué esa sí es una situación de óptimo y las desigualdades no. Pero es importante que entendamos esto de relacionarlo con el precio, porque si no, no serían comparables, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, digo, a mí me encantaría, no sé, irme un mes a Europa de vacaciones. ¿Sí? Me encantaría comprarme un paquete con un hoteles 5 estrellas y viajar en primera a Europa durante un mes. ¿Sí? Eso me daría muchísima utilidad, ¿sí? Una gran cantidad de utilidad. Ahora, ¿cómo comparo la utilidad que me da ese viaje con la utilidad marginal que me puede dar, no sé, viajar una semana a las sierras? ¿Serían comparables? Y no. Lo que tengo que hacer es hacerlo en relación al precio, ¿sí? Porque también uno es mucho más caro que el otro. Entonces, cuando lo hago en relación al precio, y bueno, ahí sí son comparables. ¿Tá? Entonces, porque si no me quedarían como valores muy, muy dispares, muy distintos. Por eso los tenemos que hacer en relación al último peso gastado o al precio de ese bien. O sea, profe, que, a ver si no entendí mal, esto Sí, sería como, por ejemplos, cuando se veía en matemática la utilidad marginal de producir una unidad adicional de lo que teníamos, es decir, en este caso lo del viaje sería, si me sale viajar a Europa una semana, no sé, 100.000 pesos y lo voy a hacer dentro de la Sierra de Córdoba, tengo que buscar algo que me salga por una semana igual o menos precio para que me dé una utilidad. en realidad ahora lo vamos a ver con estas cuestiones. Vos lo que tenés que comparar acá, es decir, ¿qué beneficio me da? ¿Sí? En relación al precio que estoy pagando. ¿Sí? Es Sí, decir, bueno, la utilidad que me da, yo la tengo más comparo, beneficios. claro, en relación al precio, porque claro, está bien, a mí me encantaría irme a Europa ahora. En relación al precio ya cambia la cuestión. ¿Sí? Ah, claro. Después comparo, imaginando que tengo plata para irme, ¿no? Y Sí. después comparo la utilidad que me da irme una semana a la sierra con el precio, y bueno, y ahí veo, ahí son comparables. Ah, Porque claro, si entiendo. no, yo siempre diría, y bueno, viajo a Europa. Porque Sí, siempre la utilidad marginal del viaje a Europa va a ser más grande que el de la sierra. Lo que pasa es que el precio acá es mucho más grande que el de ir a la sierra. Entonces no son perfecto. cosas comparables. Los tengo que hacer en relación a lo que cuestan. ¿Sí? Bien, entendí. Vamos a ver a través de, a ver si está acá, sí está acá, a través de una desigualdad, ¿sí? Para que veas por qué eso es un óptimo y cómo las desigualdades hacen que uno se mueva ahí. ¿Sí? Eh, bueno, esto, el consumidor que tiene con un ingreso dado y un determinado el precio de los bienes, solo maximizará su utilidad si cada unidad, si cada bien, digo, se demanda hasta el punto de la utilidad marginal del último peso gastado en él sea igual al del otro, que es esto que estamos diciendo. Ahora, ¿por qué digo que eso es una situación de equilibrio? Y ahí es importante pensar en qué es una situación de óptimo. Uno dice que estamos en óptimo cuando no tengo incentivo al cambio. ¿Sí? Cuando no existe el incentivo a cambiar, a moverme de la situación en que estoy, ahí yo digo, bueno, estoy bien. ¿Sí? Entonces, es un poco parecido a lo que vimos con el equilibrio de mercado. Así, bueno, una vez que encontré una situación donde no tengo incentivo a moverme, bueno, ahí estoy en una situación de equilibrio. En esto pasa lo mismo. Entonces yo empecé diciendo, bueno, esto es una situación de óptimo.
¿sí? Porque hay una igualdad. Ahora, imaginemos qué pasa si estuviéramos en una situación como esta, donde la utilidad marginal de X sobre su precio es mayor que la utilidad marginal de Y, ¿sí? Esto evidentemente no es una situación de óptimo. Ahora digo, ¿por qué no? Y bueno, porque lo que yo estoy viendo acá es que hay un bien, que es X, que me da mayor utilidad marginal en relación a su precio que Y. Entonces lo que yo diría es, bueno, voy a tratar de consumir más de X. ¿Sí? Voy a tratar de consumir más X porque es el bien que me da más utilidad. Entonces voy a aumentar, puedo decir, bueno, lo que voy a hacer es aumentar el consumo de X, ¿sí? También puedo decir, bueno, voy a bajar el consumo de Y. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque X me está gustando más que Y, me parece, en función de lo que me dan las utilidades marginales sobre precio. Entonces, como yo tengo un incentivo al cambio, digo, esta no es una situación de óptimo, estoy tratando de cambiar. Ahora, cuando empiezo a cambiar, fíjate lo que pasa. El consumidor dice acá, le convendrá aumentar el consumo del bien que le reporta mayor utilidad. Ahora, dado que la utilidad marginal tiene pendiente negativa, si aumento el consumo de ese bien, baja la utilidad del mismo, ¿sí? Fíjate acá, utilidad marginal sobre precio. Si yo aumento el consumo de X, dado que esto tiene pendiente negativa, porque nosotros lo habíamos graficado por acá, y dijimos que la utilidad marginal tenía pendiente negativa, entonces como que si yo estuviera acá, y digo, bueno, voy a consumir más de este bien, pero ojo, se me bajó la utilidad marginal, ¿sí? Esto baja, ¿sí? Entonces, cuando esto comienza a bajar, voy a volver al equilibrio, ¿sí? Volvemos acá, ¿sí? Si yo empiezo a hacer movimientos, ¿sí? Y esos movimientos implican que este cociente se haga más chico, bueno, tenderemos nuevamente a encontrar la igualdad. Y ya cuando encuentre la igualdad, no tengo más incentivo a modificarlo, ¿sí? Por eso entonces decimos, para no perdernos, que ese principio de equimarginalidad es el óptimo del consumidor. Decimos, el consumidor se va a ubicar en una canasta donde la utilidad marginal sobre precio de cada uno de los bienes que consume sean iguales. Cuando la encuentran, se queda ahí. ¿Sí? Ahora, no nos perdamos. Estábamos yendo a buscar la demanda. Entonces digo, bueno, ¿por qué la demanda tiene pendiente negativa? ¿Por qué si cambia el precio del bien, la gente, o sea, si sube el precio del bien, baja el consumo de X o al revés? Entonces, vamos a verlo con este principio de equimarginalidad. Entonces, imaginemos que partimos de acá, ¿sí? Yo estoy consumiendo a un determinado precio, vamos a ir con X, ¿sí? El precio de X sub 1, la cantidad consumida de X es X sub 1. ¿Dónde lo tengo eso? Bueno, el precio lo tengo acá. Y la cantidad la iré a buscar luego a la curva de utilidad marginal. No nos compliquemos con eso. Es la cantidad de X que permite que la utilidad marginal sobre precio sea este valor, ¿sí? Que es una determinada cantidad de X. Ahora imaginemos qué pasa si baja el precio de X, ¿sí? Si ahora tengo otro precio de X sub 2, que es menor que este. Entonces, acá tengo un cambio, ¿sí? Al bajar el precio de X, el cociente utilidad marginal sobre precio, se hace más grande, ¿sí? Si baja el denominador, el cociente se hace más grande. Entonces estoy en una situación de desigualdad, similar a la de recién. ¿Qué va a hacer el consumidor? Bueno, el consumidor dirá, bueno, lo que estoy viendo acá es que la utilidad marginal de X sobre el precio de X es mayor que la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y, bueno, voy a consumir más de X, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener acá es un X sub 2 que subió, ¿sí? A raíz de que bajó el precio de X. De nuevo, ahí lo que voy a tener es este equilibrio, porque una vez que subí el consumo de X, va a bajar esta utilidad marginal y voy a tender nuevamente a equilibrarnos, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá es que baja el precio y suben las cantidades. Estoy mostrando una relación inversa entre precio y cantidad. Si baja el precio, suben las cantidades, ¿sí? Logramos encontrar a través de la teoría cardinal la función de demanda. ¿Cuál es el kit en eso, la clave en eso?
esta cuestión de la función de X marginalidad que vimos recién y tener claro que esa es una situación de óptimo y que cuando eso es distinto, cuando la utilidad marginal de uno sobre el precio de uno es distinto al del otro, va a haber alguna decisión de cambio de consumo, ¿sí? Eso es teoría cardinal. Pero yo te decía recién, bueno, no es de las teorías más modernas de la utilidad. Hay otras que son más modernas. ¿Cuál es la teoría ordinal? La teoría ordinal lo que dice es, tiene supuestos menos rígidos porque no requiere que hablemos de cuánta utilidad marginal me reporta consumir un bien. ¿Sí? No sé cuánto, si 10 o 20 o 5. Simplemente lo que me pide es medirlas a las utilidades y poder decir, prefiero más esto que esto. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata. De nuevo, no perdamos de vista el objetivo, estamos buscando la función de demanda. ¿Sí? Vamos a ver cómo se busca a través de las preferencias del consumidor esta función de demanda. Vamos a usar de nuevo preferencias del consumidor y restricción de ingresos, igual que usamos con la teoría cardinal, pero con otras herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que se usan? ¿Sí? ¿Ves? Preferencias y restricción de ingresos. Se utilizan dos herramientas. La de restricción de ingresos se llama restricción presupuestaria. ¿Qué dice la restricción presupuestaria? Bueno, ahí me dice lo que puedo consumir, ¿sí? Lo que el consumidor puede consumir con los precios y el ingreso que tiene. Yo tengo disponible 10.000 pesos, ¿sí? Me voy a comprar ropa y, bueno, me voy a comprar poco, voy a aumentarme el presupuesto. Tengo 20.000 pesos, me voy a comprar ropa, ¿sí? Y resulta que hay pantalones que valen 10.000 y hay remeras que valen 5.000. Bueno, no me puedo comprar 5 remeras. Me podré comprar la cantidad de remeras que me alcanza con la plata que tengo, ¿sí? No me puedo comprar 3 pantalones, ¿sí? Yo no me puedo comprar 2 pantalones y 2 remeras. ¿Por qué? Porque no me alcanza. Entonces la restricción presupuestaria me dice hasta acá llegaste, ¿sí? Delimita las canastas de consumo que puede comprar el consumidor. Veamos, entonces, los insumos que vamos a usar para esa restricción presupuestaria es el ingreso y el precio de los bienes. Entonces, ¿qué suponemos ahí? Bueno, suponemos que el individuo tiene un ingreso que lo gasta íntegramente en el consumo de esos dos bienes. Y eso es un supuesto importante. Si yo tengo 20.000 pesos, me voy a comprar ropa y todos esos 20.000 pesos me los gasto para comprar ropa. ¿Sí? No me quedo con nada, ni me endeudo. O sea, compro hasta la plata que tengo. Los precios de los bienes son un dato. Yo voy, me fijo ahí cuánto valen y ya está. ¿Cómo se trabaja la restricción presupuestaria? Bueno, si consumo dos bienes, la restricción presupuestaria será igual. Al ingreso que tengo, será igual al precio de A por la cantidad de A que compre, más el precio de B por la cantidad de B. Esto es, todo lo que gasto en A, más todo lo que gasto en B. ¿Sí? Tengo 20.000 pesos. Lo que gasto en remera, más lo que gasto en pantalones, eso es el total de mi ingreso. No puedo pasarme de eso porque no me alcanza, ni puedo gastar menos, porque ese es el supuesto con el que estamos trabajando, que me gasto todo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar con esta restricción presupuestaria? Bueno, vamos a tratar de llevarla a una función lineal, ¿sí? Una función lineal donde en los ejes vamos a medir los bienes A y B, ¿sí? Los bienes que compro. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es identificar que estas dos son las variables, ¿sí? ¿Qué puedo variar? Yo digo, voy con 20.000 pesos, ¿ya? Está fijo. El precio de los bienes es un dato, están fijos. ¿Qué puedo variar? Bueno, la cantidad de remeras que compro, la cantidad de pantalones, esas son las variables, ¿sí? Y despejamos una de las variables en función de la otra. Siempre se despeja la que pongo en el eje de las ordenadas. ¿Cuál pongo? Cualquiera. En este caso yo elegí la B, entonces despejo B. Si hubiera puesto la A, despejo la A. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, despejamos B y obtenemos una función de restricción presupuestaria, ¿sí? Fíjate que acá lo que te va a quedar es cantidad de B igual a ingreso sobre precio de B menos precio de A sobre precio de A sobre cantidad de A. Es un despeje simple, ¿sí? Ahora vamos a ver qué forma tiene esta restricción presupuestaria. De nuevo, esta restricción presupuestaria muestra las distintas combinaciones de bienes que el individuo puede comprar dado su ingreso y el precio de los bienes, ¿sí? Medimos los bienes acá. Y acá vamos a ir marcando algunos puntos importantes. Primer punto importante. Yo digo, bueno, si yo me gasto todo mi ingreso en comprar B,
Imaginemos que B son los pantalones, ¿sí? Y que los pantalones valen, acá donde está esto, imaginemos que tenemos 20.000 pesos para comprar y que los pantalones, que son el B, valen 5.000 pesos y las remeras, que son la A, valen 2.500 pesos, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, si yo voy al shopping y solo compro pantalones, ¿ah? La máxima cantidad de pantalones que yo voy a poder comprar es el ingreso, o sea, los 20.000 pesos dividido el precio de los pantalones, ¿sí? En este caso sería 4. Lo máximo que puedo comprar es 4, más de ahí nada. Ahora, de remera 0. Entonces marco un punto sobre la restricción presupuestaria. Otro punto, es decir, bueno, imaginemos que no compro nada de B, ¿sí? No compro ningún pantalón, compro solo remeras, ¿ah? Entonces ahí la cantidad de remeras que me voy a poder comprar va a ser 20.000 dividido 2.500. Yo me compro 8 remeras, pero no me compré ningún pantalón, ¿sí? Y en el medio, las combinaciones que quiera con esa plata, ¿sí? Puedo decir, bueno, me compro algunos pantalones menos, pero me compro algunas remeras, ¿sí? Esos puntos son importantes, que son los puntos del corte con los ejes. ¿Qué otra cosa podemos destacar? Bueno, que esta función tiene una ordenada al origen, que es I sobre precio de B, y que tiene una pendiente, que es una pendiente negativa, obviamente, porque si compro más de un bien tengo que resignar el consumo de otro, y que esa pendiente negativa es la relación de precios, que es precio de A, precio de A sobre precio de B. ¿Sí? Yo, bueno, esto son mis datos, ¿sí? Ahora, esas restricciones pueden cambiar, ¿sí? Si cambia mi ingreso, si cambia el precio de los bienes, puede cambiar mi restricción presupuestaria, ¿sí? Imaginemos que aumente el ingreso, ¿sí? Que en vez de 20.000 pesos ahora tengo 25 para gastar en esta ropa que me quiero comprar. Entonces, lo que me va a pasar es que la restricción presupuestaria se va a trasladar de manera paralela a la derecha, ¿sí? Porque tengo más ingresos. Entonces, si yo voy a ver este punto, yo digo, bueno, esto es ingreso sobre precio de B, si tengo más ingresos puedo comprar más. Y por otro lado, también acá, si tengo más ingresos puedo comprar más. Y todas las combinaciones intermedias también. Entonces, primer conclusión. La restricción presupuestaria se traslada a la derecha de manera paralela si sube el ingreso de los consumidores. Por el contrario, se traslada a la izquierda de manera paralela si baja el ingreso de los consumidores. También puede cambiar el precio de uno de los bienes, ¿sí? Entonces, si cambia el precio de uno de los bienes y todo lo demás permanece constantes, imaginemos que baja el precio de A, ¿qué me va a pasar? Este punto no va a cambiar, ¿sí? Si yo digo, bueno, las remeras valían 2.500 y ahora valen 2.000, pero los pantalones siguen valiendo 5.000, entonces este punto sigue siendo el mismo, porque con los 20.000 pesos que tenía, 5.000 pesos los pantalones, me puedo seguir comprando 4 si solo compro pantalones. Ahora, si solo compro remeras, puedo comprar más, porque valen menos, ¿sí? Entonces, en lugar de comprarme 8, me puedo comprar 10, ¿tá? Entonces, voy a consumir más remeras con el mismo ingreso, pero con el precio más bajo. Entonces, la restricción presupuestaria se va a trasladar hacia la derecha, pero no de manera paralela, sino con un cambio de pendiente, ¿sí? Eso les dejo para que lo vean, para que lo analicen a través de la bibliografía que tienen. ¿Qué pasa en la restricción presupuestaria con los otros cambios posibles, que son la caída de los ingresos, el aumento del precio de A, la caída del precio de B o el aumento del precio de B? ¿Sí? Con la misma lógica del análisis que hicimos recién. No nos perdamos dónde estamos, ¿sí? Esto es importante. Queremos buscar la demanda, ¿sí? Hasta ahora trabajamos con la restricción de ingresos. La otra parte son las preferencias del consumidor, es decir, bueno, a ver, con esos ingresos que tiene, me puedo comprar cierta cantidad de bienes y servicios. ¿Cuáles? Bueno, dependerá de las preferencias, ¿sí? ¿Qué se usa para analizar las preferencias? Se usan las curvas de indiferencia. ¿Qué son las curvas de indiferencia? Bueno, las curvas de indiferencia son unos gráficos, unas funciones, ¿sí? Que muestran las preferencias del consumidor. Básicamente muestran un conjunto de canasta para las que el consumidor le es indiferente, ¿sí? Que le da lo mismo. Todos los puntos sobre una curva de indiferencia me dan lo mismo, ¿sí? Vamos a ver qué forma tiene. Las curvas de indiferencia tienen esta forma.
¿Qué característica tienen de nuevo? Cada uno de los puntos sobre esta curva de indiferencia, al consumidor le da exactamente lo mismo. Esto es, le da lo mismo consumir B1 de B y A1 de A, o comprar menos de B y más de A en esta proporción, ¿sí? Eso es una curva de indiferencia. Cada uno de los puntos que están sobre esta curva, el punto X que me marca que consume B sub 1 de B y A sub 1 de A, o el punto Z que me muestra que consume B sub 2 de B y A sub 2 de A, le dan lo mismo, ¿sí? ¿Qué forma tiene esa curva de indiferencia? Bueno, hay dos cosas para destacar. Una que tiene pendiente negativa y la otra es que es convexa desde el origen. Todo tiene una explicación. ¿Por qué tienen pendiente negativa? Y bueno, porque dentro de las preferencias del consumidor uno dice, si voy a aumentar, si voy a bajar el consumo de un bien, bueno, voy a querer más del consumo del otro para estar igual. Entonces, si yo tengo que sacrificar consumo de B para estar igual, ¿sí? Para que me dé lo mismo, para que me dé la misma satisfacción, tengo que consumir más de A. No me va a dar lo mismo comprarme un pantalón menos y no comprarme más remeras, ¿sí? Ahí no estoy en la misma situación. Yo digo, bueno, está bien, dejo un pantalón, ¿sí? Pero quiero más remeras. ¿Ah? Entonces, dejo de una, pero quiero más de la otra. ¿Ah? Y lo otro es que son convexas. Eso significa que a medida que nos vamos moviendo a la derecha, para consumir una unidad de A, estoy dispuesto a dejar cada vez menos del bien B. Y eso tiene que ver también con esto de cuánto de un bien tengo y que a medida que se va haciendo más escaso el bien B, ¿sí? Si yo estoy, por ejemplo, en un punto como este, tengo re poquito de B. Entonces, para consumir uno más de A, estoy dispuesto a dejar poco del bien más escaso. No así en un punto como este, donde tengo mucho B y poco A. ¿Ah? Pero esa es la razón que está por detrás, igual no nos preocupemos tanto por eso. Eso implica que esta función tenga una pendiente que se llama tasa marginal de sustitución, ¿sí? Y que representa lo que está dispuesto a dejar el consumidor del consumo de B para consumir una unidad más de A, ¿sí? Dada la forma de la curva de indiferencia, la tasa marginal de sustitución es negativa y decreciente, ¿sí? Es negativa porque la función tiene pendiente negativa y es decreciente porque a medida que nos vamos moviendo hacia acá se va haciendo más chica. Vamos a ver si lo podemos ver acá. Cambio de B sobre cambio en A. Esa es la pendiente. Cambio de B sobre cambio en A. Fijémonos qué pasa si yo quiero agregar una unidad más de A, ¿sí? Lo que dejo de B es menos, ¿sí? Para consumir una unidad más de A. ¿Por qué? Y bueno, porque ese B ya se me hizo más escaso, entonces estoy dispuesto a dejar cada vez menos de ese bien que tengo poquito, ¿sí? Cuando tengo mucho, estoy dispuesto a dejar más. Cuando tengo poco, estoy dispuesto a dejar menos, ¿sí? Bien. ¿Qué va a querer el consumidor? Igual que como dijimos con la teoría cardinal, más es mejor. Entonces, el consumidor va a tratar de irse a la curva de indiferencia más alta posible, ¿sí? Consumir la mayor cantidad que pueda de los dos bienes, ¿sí? Yo quiero, no sé, llevarme 10 remeras y 10 pantalones. Ahora, ¿cuál es el problema que tengo? La restricción presupuestaria. No me alcanza para todo, ¿sí? La restricción presupuestaria me dice, hasta acá llegaste, ¿sí? A vos te encantaría estar acá, pero lamento decirte que este es tu límite. Esa es la restricción presupuestaria. Entonces, ¿cómo combino estas ganas del consumidor de estar por acá arriba, ¿sí? Y esta restricción que le dice, quédate acá nomás? Encontraremos el óptimo sujeto a esa restricción presupuestaria, ¿sí? Ese es el punto de equilibrio, es el punto donde mejor va a estar el consumidor dada esa restricción. Y eso se da cuando la curva de indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria, ¿sí? Todas esas son mis curvas de indiferencia. Yo voy a querer estar en la más alta posible. ¿Cuál es la más alta posible? Lo que puedo comprar. O sea, donde se tocan esas curvas, ¿sí? Ese es el punto óptimo. Y esa es la canasta óptima, ¿sí? A y B. A ver, no me quiero ir de ahí. Algunas aclaraciones acá. Esta curva me encanta, ¿sí? Me gustaría estar ahí. A ver si puedo con esto.
Esta curva está genial, ¿sí? Me encantaría estar acá. Pero ¿qué problema tengo? No puedo. ¿Por qué? Porque no me alcanza la plata. Acá puedo, ¿sí? Esto es un punto posible, ¿sí? Me alcanza la plata, pero estoy mejor en esta, ¿sí? Porque las curvas más alejadas del origen son las que me muestran mi mayor nivel de satisfacción. Entonces, si bien es un punto posible, no es un punto óptimo. Acá también, yo puedo ubicarme acá, ¿sí? Lo puedo comprar, pero no es el óptimo. Por eso el óptimo se da cuando la curva de indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria, porque eso implica que estoy a la más alejada posible del origen. Y eso se da cuando son tangentes, cuando tienen la misma pendiente, ¿sí? Entonces ya tenemos todo lo necesario para encontrar la curva de demanda, que es lo que queríamos hacer. Recordemos, la demanda muestra las distintas cantidades que el consumidor está dispuesto a consumir a los distintos precios, ¿sí? Que es la cantidad demandada en relación al precio. Y todo lo demás permanece constante. ¿Cómo lo hacemos a eso? Bueno, primero partimos de un óptimo del consumidor, ¿sí? Este óptimo que está acá, ¿sí? Tengo una curva de indiferencia por acá, mi mapa de curva de indiferencia, mi restricción presupuestaria, y digo, bueno, este es el óptimo, ¿sí? Vamos a analizar la demanda de X, perdón. Entonces voy a trabajar con el precio de X, ¿sí? Si este es el precio de X, la cantidad consumida de X es esta, ¿sí? Bueno, lo marqué mal al óptimo, está un poquito más abajo, no importa. Marcarlo bien, está por acá, ¿sí? Si este es el precio de X, el óptimo del consumidor me dice que esta es la cantidad consumida de X, ¿sí? Marcamos el precio de X en cualquier lugar, ¿sí? Es indistinto, y tengo la cantidad de X. Ahora, ¿qué pasa si el precio de X baja? Dijimos, si el precio de X baja, la restricción presupuestaria se traslada a la derecha cambiando la pendiente. Tengo un nuevo óptimo, ¿sí? Tengo un nuevo óptimo con una nueva cantidad consumida de X. Entonces, dijimos, el precio de X bajó, ¿sí? La cantidad consumida de X subió. Entonces ahí yo tengo dos puntos en este plano donde veo precio con cantidad, y si los uno me permiten encontrar la función de demanda, ¿sí? Recordemos por qué esto es importante. ¿Qué era la función de demanda? La función de demanda muestra la relación entre el precio y la cantidad consumida de un bien cuando todo lo demás permanece constante. ¿Y qué es todo lo demás que permanece constante? Por acá. Todo lo demás que permanece constante es la renta, que fíjense que está acá y no cambió, el precio del otro bien, que está acá y no cambió, y las preferencias que están marcadas por las curvas de indiferencia y no cambiaron. Entonces, simplemente lo que hacemos es analizar una modificación del precio de X, ¿sí? Que bajó, y ver qué pasa en el gráfico de teoría de consumidor, ¿sí? Con el óptimo, que me permite encontrar otro nivel de consumo de X, que lo marco acá. Entonces, uniendo estos puntos, encuentro la función de demanda, ¿sí? Entonces, ya encontramos la función de demanda. Ahí hay un análisis adicional que lo hace el libro, que lo vamos a ver, no lo vamos a trabajar para que tengan en cuenta gráficamente, ¿sí? El libro se los hace, pero no nos vamos a dedicar a eso, simplemente vamos a analizar qué es el efecto sustitución y el efecto ingreso. Cada vez que cambia el precio de un bien, nosotros cambiamos nuestro consumo de ese bien. Y lo cambiamos por dos cosas. Por un lado, se producen dos efectos, digamos. Por un lado, los consumidores tienden a comprar una mayor cantidad del bien que se ha abaratado, porque es relativamente más barato que el otro, ¿sí? Entonces hay un cambio de precios relativos, entonces me voy a comprar el bien que bajó su precio, ¿sí? Y por otro lado, al bajar el precio de un bien, si yo tengo una renta fija, lo que va a hacer es que me sobre bien, que me sobre renta. ¿Por qué? Porque los bienes son más baratos, entonces voy a poder comprar más. Y voy a poder comprar más, no solo de ese bien, sino también del otro. Pero lo que me pasa entonces es que eso lo puedo dividir en lo que se llama el efecto sustitución, que es decir, sustituyo el bien más caro por el bien más barato, porque hay un cambio de precio relativo, y el efecto renta, que es, dado que bajó el precio del bien, tengo mayor ingreso real. ¿Por qué? Porque si compro lo mismo que antes, me sobra renta. Entonces, es como que me hago relativamente más rico en términos reales.
Entonces, eso se llama efecto renta. Esos dos efectos en conjuntos determinan el efecto total. Esto básicamente lo que hace es explicar por qué cuando cambia el precio de un bien, consumimos, por ejemplo, si baja el precio de ese bien, consumimos más de ese bien. ¿Sí? Porque en nuestra cabeza, en nuestras decisiones, pesan esas dos cosas. Primero trato de comprar el bien que se hizo más barato porque hay un cambio de precio relativo. Pero también, al haberse abaratado el bien, hace que me sobre renta nominal. Entonces puedo comprar más bienes. Lo contrario me pasaría si el precio del bien sube. ¿Sí? Si el precio del bien sube, voy a dejar de consumir ese bien para irme a buscar el otro, porque ese se hizo relativamente más caro, efecto sustitución, y además voy a poder consumir menos, porque al aumentar el precio de los bienes, pierdo poder adquisitivo, efecto renta. ¿Sí? De nuevo, eso lo vamos a dejar acá, es una cuestión más conceptual, es entender cómo funcionan esos dos conceptos, pero no lo vamos a ver en el gráfico porque es un poco más complejo y no tiene demasiado sentido más que entender el concepto. Y por último, algo que lo vamos a usar bastante en las unidades posteriores, es introducir este concepto de excedente del consumidor. El excedente del consumidor muestra una cuestión que ocurre en los consumidores, que es decir, bueno, el precio de un bien es uno, ¿sí? Yo voy al mercado o al shopping o a la tienda y hay un determinado bien, ¿sí? Pero muchas veces nosotros estamos dispuestos a pagar más por ese bien, pero obviamente si me lo quieren cobrar más barato no lo voy a pagar más. Entonces la diferencia entre lo que yo estoy dispuesto a pagar por el bien y lo que realmente pago se llama excedente del consumidor, ¿sí? Es como si fuera un beneficio que tiene el consumidor por comprar ese bien. ¿Ah? Esto funciona más o menos así, seguramente ustedes cuando van a hacer compras lo analizan. Uno sale a hacer una compra de algo, por ahí no cosas más comunes, pero se va a comprar ropa, entonces voy a comprar zapatillas, no sé, entonces uno va en la cabeza y bueno, no sé, hasta que a 15.000 pesos las pago. ¿Sí? Y después ya si se va un poco más, no. Y resulta que a lo mejor están en 10.000. Entonces la compro y tengo una sensación de decir, yo estaba dispuesto a pagarlo hasta 15, pero lo terminé pagando 10. Entonces ese es el excedente del consumidor. Es la diferencia entre lo que estamos dispuestos a pagar por el bien y lo que efectivamente pagamos. Porque el mercado determina un solo precio de equilibrio, no determina 5 o 6 precios. Yo voy el precio que está fijado ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula el excedente del consumidor? Como la diferencia entre lo que estamos dispuestos a pagar por el bien, que me lo dice la función de demanda, y bueno, lo máximo que pago por una zapatilla son 15.000 pesos, ¿sí? Y lo que efectivamente pago, ¿sí? Porque el mercado, por acá, seguramente hará una función de oferta que dice el precio es 10.000, ¿sí? Si vos estás dispuesto a pagar 15, esa diferencia es excedente del consumidor. Si vos estás dispuesto a pagar 13 por 2 unidades, esa diferencia es excedente del consumidor. Y tengo acá nivel donde ya no tengo más excedente, entonces toda esta diferencia, todo este triángulo es el excedente del consumidor. Bueno. Profe, se salió. ¿Estás ahí? Sí, se salió la diapositiva. ¿Se vio la diapositiva? Qué genial. Sí, se vio hasta que hizo la marcación del triángulo y ahí ya se salió todo. Ah, bueno, pero ya está, era lo último. Ah, listo. Buenísimo. Te reagradezco porque No, me por evitaste grabar la clase nuevamente. Al contrario, gracias a usted porque yo con esto puedo adelantar la clase de lunes, así que me queda bárbaro. Bueno, buenísimo, espero que se haya entendido. Cualquier cosa lo vemos en consulta. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Y Chao, saludo chao. a todos. Cierro acá. Chao. Chao. Sí.